Hola, vamos a hacer unas pequeñas pruebas de sonido antes de empezar. Ya veo que estáis entrando, la sala ya está casi llena. Solo vamos a esperar unos segundos más para ajustar el volumen del audio. Y como veo que ya estamos todos, la sala está completa, pues vamos a empezar con esta conferencia. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia llamada Fibromialgia Solución. En esta conferencia vamos a tratar un tema súper importante y este tema es: descubre cómo liberarte de todos los síntomas de la fibromialgia de forma sana y natural. Una promesa interesante, ¿verdad? Vamos a seguir a continuación para ver para quién es esta conferencia. Esta conferencia es para todas las personas que le han dicho que tienen fibromialgia o sufren de algunos o varios de los siguientes síntomas: invalidantes dolores crónicos de cualquier parte del cuerpo, zona cervical, zona lumbar, muscular, también rigidez generalizada o determinada, localizada, ansiedad, depresión, migrañas, cansancio crónico, problemas intestinales o digestivos. Aquí incluimos cualquier tema relacionado con el estómago o el intestino, que puede ser una gastritis, una hernia de hiato, una inflamación abdominal, un colon irritable y etcétera. El insomnio, desequilibrios nerviosos, calambres, pérdida de memoria, alergias, picores, todos esos síntomas de lo que estamos hablando entren en el mismo grupo. Entonces, si tú, lo que me estás escuchando ahora en este momento, tienes algunos o varios, sobre todo si tienes varios o la mayoría de esos síntomas, es tremendamente importante que no pierdas ni solo un segundo de esta conferencia. ¿Por qué? Porque esto puede cambiar tu vida. Ahora, que hemos visto para quién es esta conferencia, ahora vamos a ver para quién no es esta conferencia. Si tú buscas que yo te diga que debes de tomar una pastilla milagrosa para eliminar la fibromialgia, esta conferencia no es para ti. La fibromialgia no se va a quitar con un comprimido jamás. Y ahora, si sigues viendo esta conferencia, vas a comprender por qué. Y aquí vas a comprender cuál es la razón de por qué no funciona una pastilla, en este caso un comprimido, para eliminar los síntomas de la fibromialgia. Aquí hemos visto que son muy diversos. Para aprovechar al máximo esta conferencia, te ruego lo siguiente: cierra tu Facebook, cierra el Skype, apaga o pon el teléfono móvil en silencio. Elimina toda la distracción y presta muchísima atención, porque muchas veces simplemente respondiendo un mensaje o mirando algo en Facebook mientras te estoy dando esta conferencia, puedes perder una información tan valiosa que luego esta información que vas a perder quizá hará que no aproveches al máximo esta información para mejorar los síntomas de tu fibromialgia. Por tanto, cierra todas las redes sociales que tengas en este momento, cierra el Skype, apaga tu teléfono en silencio, o apágalo o ponlo en silencio y elimina toda la distracción y presta esos 45-50 minutos, lo que va a durar esta conferencia. Presta de verdad atención en esto, porque, repito, esto, si tú de verdad comprendes mi mensaje, esto va a cambiar tu vida. En los próximos 45 minutos vas a aprender cómo eliminar tus insoportables dolores sin usar agresivos antiinflamatorios. Vas a aprender cómo recuperar tu flexibilidad sin perder tu tiempo, energía y dinero con masajes o terapias alternativas que en la mayoría de los casos no hacen absolutamente nada o te ayudan muy poco y a muy corto plazo. Vas a aprender también cómo obtener un correcto funcionamiento intestinal de forma natural.
También vas a ver cómo sentirte lleno de energía y vitalidad sin usar estimulantes artificiales, que ya todos sabemos de sus efectos secundarios. También vas a oír cómo equilibrar tu sistema nervioso y obtener un sueño reparador sin sufrir los efectos secundarios de los medicamentos ansiolíticos. Todos estamos de acuerdo que en el caso de la fibromialgia, en más de 90% de los casos, el sistema nervioso también está muy afectado. Pues también en esta conferencia vas a descubrir cómo equilibrar el sistema nervioso, que en este caso también influye en el sueño. Vas a ver cómo liberarte de todos los síntomas relacionados con la fibromialgia y recuperar tu esencia. Mi promesa para ti el día de hoy es revelarte la verdadera causa de la fibromialgia y enseñarte cómo puedes liberarte de esta causa. Y por tanto, si eliminas la causa, el efecto, que en este caso es la fibromialgia, desaparece. Por tanto, eliminando la causa, la fibromialgia desaparece. Ver esta conferencia completa, como ya lo he dicho varias veces y lo voy a repetir, puede cambiar tu vida. Y al final de esta conferencia vas a recibir un valioso regalo. Por tanto, presta muchísima atención y asegúrate de ver la conferencia completa, porque al final tengo una sorpresa muy agradable para ti. Quería preguntarte algo. Antes de seguir con la conferencia, quería hacerte unas preguntas y te voy a pedir que respondas mentalmente a esas preguntas. Eso es muy importante que hagas esto. La primera pregunta es: ¿te sientes como en un túnel sin salida y esto está afectando tu estado físico, mental y emocional? Muy dentro de ti te sientes incomprendido o incomprendida y solo o sola porque nadie entiende realmente tu problema. Incluso la gente más cercana con lo que confías no entiende realmente tu problema. Responde mentalmente a esta pregunta, por favor. Seguimos con la siguiente. ¿Te han dicho que la fibromialgia es una enfermedad crónica, sin solución y sin vuelta a una vida normal? ¿Piensas que no se sabe por qué tienes la fibromialgia y que tendrás que lidiar con este problema el resto de tu vida? ¿Te sientes agotado o agotada física y emocionalmente y crees que esto es por la fibromialgia? La fibromialgia limita cada vez más tu vida y tu entorno, y esto te hace perder la esperanza de que exista algo para mejorar. Si has respondido a esas preguntas, vamos a continuar. ¿Cuál es el problema real? El problema real no son realmente las respuestas o las preguntas que te hice anteriormente. El problema real de la fibromialgia es que desconoces los cambios necesarios que deberías de realizar para que tus síntomas o para que tu fibromialgia mejore. Vamos a seguir. Una vez que hagas esos cambios que vamos a ver a continuación, te vas a sentir con más vitalidad y energía. Verás como todos tus dolores y rigidez están desapareciendo. Conseguirás mejorar tu intestino y estómago y te sentirás más ligero o ligera. Y le dirás adiós a tus dolores de cabeza, calambres, insomnio y sofocos o los síntomas que tengas relacionados con el sistema nervioso. Una vez que hagas estos cambios, también recuperarás tu autoestima, plenitud y ganas de vivir y verás un futuro brillante haciendo lo que siempre has querido hacer.
Te sentirás bien en tu cuerpo y no necesitarás ni medicamentos ni drogas psiquiátricas. Te verás y te verán 10 años más joven, conseguirás tu peso perfecto y te sentirás de nuevo radiante, feliz, sano o sana y sobre todo libre. Lo que necesitas saber ahora. Esos son lo que hemos hablado de esos cambios. Son realmente 5 cambios que debes de realizar para conseguir liberarte de todos los síntomas de la fibromialgia. Te voy a enseñar ahora mismo cuáles son estos cambios que debes de realizar lo antes posible. Pero antes de revelarte esos 5 pasos o claves, quiero decirte algo muy importante. Así que escucha con muchísima atención y quiero que tengas tu mente abierta, porque la información que vas a recibir a partir de ahora quizá te sorprenda, porque seguramente no tendrá nada que ver de lo que has escuchado, lo que has visto o lo que te han dicho hasta ahora. Así que abre tu mente por lo menos hasta que dure esta conferencia y luego juzga por ti mismo. Pero quiero que escuches el resto con una mente totalmente abierta y dispuesta a aprender. Lo que quiero decirte es lo siguiente: la fibromialgia no es una enfermedad. Repito, la fibromialgia no es una enfermedad. Entonces seguramente te preguntas, ¿y entonces qué es la fibromialgia? Pues la fibromialgia es una condición. Ahora, esto es una muy buena noticia para ti. ¿Y sabes por qué? Porque la condición es un estado en lo que se encuentra uno, en este caso tú, lo que me estás escuchando, lo que estáis en esta conferencia. Si tenéis fibromialgia o los síntomas de lo que hemos hablado, estáis en una condición y hemos dado un nombre, o la medicina le dio un nombre que se llama fibromialgia, pero realmente es una condición, y una condición es algo que puede cambiar. Ahora, cuidado, si tú no cambias nada de lo que estás haciendo actualmente, no va a cambiar nada. Ahora, una condición, como hemos dicho, es algo de lo que, o donde, un estado donde tú te encuentras ahora mismo. Pero si tú aplicas unos cambios específicos de lo que hemos hablado anteriormente, esos 5 claves o 5 cambios que debes de realizar, esta condición va a desaparecer, va a cambiar, vas a estar en otra condición, y la otra condición se llama salud y bienestar. Ahora, los 5 cambios que debes de hacer para eliminar los síntomas de la fibromialgia son: desintoxicar tu organismo. Si te preguntas por qué debes de desintoxicar tu organismo, lógicamente, si debes de desintoxicar tu organismo es porque tu organismo está intoxicado. El organismo de protección ambiental detectó 65.000 sustancias tóxicas con las que estamos en contacto diario, y esas sustancias afectan negativamente nuestra salud. Aquí ves un punto importante donde nos muestra que en tu organismo hay muchas más toxinas de lo que te imaginas y de lo que te dicen. Según la Organización Mundial de Salud, el 30% de las enfermedades crónicas tienen un origen medioambiental. Eso significa que están relacionados con las toxinas. Seguimos. La radiación de los teléfonos móviles, cables eléctricos, horno de microondas, crean desequilibrios y causan enfermedades. Aunque tú no ves la radiación que sale de tu teléfono móvil o de tu wifi, o cuando tú usas tu horno de microondas, esas ondas quedan atrapadas en el alimento o en la comida que estás calentando o la bebida. Y cuando tú
tomas este alimento o esta bebida entra dentro de tus células y tus células pueden mutar. Eso es una contaminación electromagnética que no es visible para tus ojos, igual como no son visibles los datos del teléfono móvil. Cuando tú hablas, tú no ves por el aire viajando la información, pero esta información existe. Igual que esta propia información es la que produce también un desequilibrio a nivel electromagnético. Seguimos. Todo eso lo que te estoy mostrando es simplemente que te des cuenta de dónde vienen esas toxinas y por qué te digo que hay que desintoxicar tu organismo para mejorar la fibromialgia. Los alimentos modificados genéticamente cada vez abundan más en nuestra alimentación. Los estudios científicos demuestran que causan desequilibrios crónicos y cambian la estructura molecular. Eso significa que muchos de los alimentos que tú compras en cualquier tienda y te parecen tan bonitos o tan ricos, están modificados genéticamente, y eso produce unos cambios internos que desequilibran el equilibrio natural que tiene tu organismo, y luego se producen unos síntomas. En unas personas pueden ser un tipo de síntomas, en otra persona puede ser otro tipo de síntomas. De hecho, no existen dos personas con fibromialgia que tengan exactamente 100% los mismos síntomas en el mismo grado. No es así. Hay una generalidad, pero cada uno experimenta los síntomas de una forma determinada. También otra razón por la que debes de desintoxicar tu organismo es el uso de las pesticidas, colorantes, conservantes, antibióticos, hormonas, etc. Y si no lo sabes, en cada alimento que te compras que venga envasado o que venga incluso fresco, como la fruta y la verdura, están llenos de pesticidas. Todos los productos envasados llevan colorantes, conservantes. A los animales le dan antibióticos para que crezcan más rápido, le dan hormonas. Pues cuando tú comes esos productos, esas sustancias que son artificiales para tu organismo, lo que hacen es saturan tus órganos depurativos y crean cambios hormonales, porque las hormonas actúan de una forma muy parecida en los animales que en los humanos. De hecho, hasta hace poco la insulina del perro se usaba para el cuerpo humano, y el cuerpo no diferenciaba que es una insulina de perro, nos actúa exactamente de la misma forma. Seguimos. Los efectos secundarios de algunos medicamentos, de las vacunas, de los empastes, de las anestesias, también crean muchos residuos, que esos residuos se acumulan en determinadas partes de tu cuerpo, que luego crean o pueden crear muchos de los síntomas relacionados con la fibromialgia. Aquí quiero darte un dato importante, que según la ciencia las ondas electromagnéticas producen lo siguiente: depresión, ansiedad, arritmias, inflamación, dolor muscular y articular, y la lista sigue. Aquí he seleccionado quizá los síntomas que se relacionan más con la fibromialgia. Aquí voy a hablarte de los metales pesados, por ejemplo como el mercurio, que tenemos un contacto prácticamente continuo, por ejemplo consumiendo el pescado azul o con los propios empastes dentales. Y si no sabes lo que son los metales pesados, son sustancias muy tóxicas para el cuerpo humano, incluso en cantidades muy pequeñas. Y el mayor problema es que esos metales pesados como el mercurio se acumulan en ciertas zonas del cuerpo humano, sobre todo en el intestino, en este caso del mercurio, y que el cuerpo humano por sí mismo es prácticamente imposible o le cuesta muchísimo eliminar esos metales del cuerpo. Por tanto, se acumulan, y cuando más se acumulan generan más síntomas. Y cuando el mercurio se acumula en el cuerpo genera los siguientes síntomas: dolores musculares, alteraciones nerviosas, desajustes digestivos,
como ves, otra vez son síntomas directamente relacionados con la fibromialgia. Seguimos, otro metal pesado como el plomo. Cuando el plomo se acumula en el cuerpo humano, puede producir insomnio, fatiga crónica, dolores de cabeza, anemia. Otra vez vemos síntomas relacionados con la fibromialgia. Y si te preguntas de dónde viene el plomo en mi cuerpo, pues el plomo puede venir simplemente por usando la tubería de tu cocina. Cuando tú bebes agua, si la tubería es de plomo, pues hay muchas tuberías todavía de plomo, pues el agua que bebes tiene un exceso de plomo. El cadmio, níquel, aluminio, estaño, todo eso son metales pesados. Ahora, no quiero asustarte con todo esto, simplemente quiero darte un factor de realidad, que sepas y de verdad que tengas esta certeza que si de verdad quieres mejorar tu fibromialgia, simplemente tienes que tener claro que sí o sí hay que desintoxicar tu cuerpo. Y luego, si es cierto que el cuerpo humano es prácticamente una máquina perfecta, que si nosotros le ayudamos, que por una parte, por ejemplo, ¿qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, por la noche cuando duermes, apagar el wifi, o cuando estás en tu casa, separarte de tu teléfono móvil mínimo a 2 metros de distancia. Cuando llamas por tu teléfono móvil, usa el altavoz o usa los auriculares. Esos pequeños cambios reducen lo que es la contaminación electromagnética. En el tema de la alimentación, pues para que no te intoxiques tanto con esas sustancias adicionales o tóxicas o químicas que tiene la mayoría de nuestra comida, yo te recomiendo simplemente que consumas alimentos sanos, naturales, frescos. Para mejor garantía, pues yo te recomiendo que uses productos orgánicos o también conocidos como ecológicos. Luego también hay productos naturales específicos que son maravillosos y son capaces de eliminar esos metales pesados que se acumulan en tu cuerpo y por tanto liberarte de los síntomas de la fibromialgia. Así que hemos visto que debes de desintoxicar tu organismo porque hay dos tipos de factores que intoxican tu organismo: los factores externos, que es la contaminación, las ondas, la radiación, y factores internos: hormonas, aditivos, colorantes, conservantes, fármacos, etc. Así llegamos a la clave número 2, que es nutrir tus células. Y si ahora te preguntas, pero Plamen, ¿por qué tengo que nutrir mis células? Pues debes de nutrir tus células precisamente porque tus células están desnutridas. Y ahora vas a saber por qué. Estamos sobrealimentados y desnutridos. Repito, estamos sobrealimentados y desnutridos. Una frase muy corta, pero nos dice una gran verdad. ¿Qué significa eso? Que consumimos muchísima más cantidad que nunca en la historia de la humanidad, pero suministramos muy pocos nutrientes valiosos para nuestras células. Y quiero que te des cuenta que tú no eres tu cuerpo. Tú eres una colonia de millones o de billones de células, y estas células son seres vivos, que esos seres vivos respiran y se nutren. Entonces, si tú no alimentas o no das lo que tus células necesitan, y lo único que piensas es a llenarte el estómago y saborear simplemente la comida que a ti te gusta sin pensar si tiene un valor real o no para tus células, te alimentes de una forma muy egoísta y estás desnutriendo tu cuerpo. Y eso sí crea desajustes que luego producen enfermedades. Los productos comerciales como el pan blanco, azúcar blanco, sal refinada, pasta blanca, salsas, alcohol, café, no solamente no aportan nutrientes para tu cuerpo, pero
lo que hacen es robando nutrientes de tu organismo, sobre todo vitaminas y minerales. Por tanto, esos alimentos se llaman alimentos vacíos. Lo único que hacen es sobrecargar tu organismo. Y lo que hemos dicho, no solamente que no te dan lo que necesitas, pero aparte te roban nutrientes. Ahora, quiero decirte una frase muy importante del padre de la medicina, Hipócrates. Hipócrates decía que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Aquí él nos quiere decir que precisamente si una persona se alimenta bien y nutre bien sus células, esos nutrientes o esos alimentos realmente le dan la salud. Y esa es realmente la verdadera medicina. Busca el equilibrio. No busca tapar los síntomas, no busca poner parches. Si tú te duele, tomarte un antiinflamatorio para esconder el dolor. No. La medicina verdadera busca, si a ti te duele, ¿por qué te duele? Y cuando descubres por qué te duele, que puede ser simplemente por una deficiencia de algún nutriente, cuando das este nutriente, posiblemente el dolor desaparece. Otro dato importante que te quería dar es que cada 7 años somos una persona nueva, porque según la ciencia se renuevan todas nuestras células. Eso significa que cada 7 años somos una persona nueva a base de lo que hemos comido, lo que hemos bebido y lo que hemos sentido. Claro, si tu alimentación no varía a nivel positivo cada 7 años aproximadamente, pues lógicamente nada va a cambiar hacia mejor. Es importante que tengas este dato. O sea, somos seres que nos renovamos continuamente, pero para mejorar esta calidad de renovación necesitamos nutrientes de calidad. Dr. Bruce Lipton demostró que tu genética puede cambiar. Tu genética cambia según lo que comes, bebes y respiras. Quería darte este dato porque precisamente para que te des cuenta que incluso la propia genética cambia. Y aquí entra en juego la nueva ciencia o la ciencia de las ciencias que se llama la epigenética. Epi significa por encima, por tanto la epigenética está por encima de la genética. Mientras la genética determina lo que va a pasar por el ADN, la epigenética usa un tipo de información llamada ARN. Y lo bueno en este caso es que el ARN cambia según lo que comes, bebes, respiras y según en la forma en que vives. Por tanto, eso también es una excelente noticia, porque si tú cambias, todo cambia. Si tú no cambias, nada cambia. Repito, para mejorar de verdad tienes que cambiar, tienes que hacer cambios importantes. Eso lo confirma también la epigenética. Más de 120 nutrientes son necesarios para un correcto funcionamiento orgánico. Esos nutrientes incluyen vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, grasas, oligoelementos y etc. Simplemente por una sola deficiencia de un nutriente se producen problemas, desequilibrios o enfermedades. Un ejemplo básico para que comprendas cómo es esto: simplemente imagínate, a una persona le falta el hierro y la persona tiene anemia, y el hierro es un mineral. Por tanto, simplemente por falta de un mineral hay un problema muy grave de salud llamado anemia. O simplemente una persona que le falta la vitamina C, se produce una enfermedad o un estado de desequilibrio llamado escorbuto. Y ves como por una vitamina se produce un problema. Ahora, imagínate que las sustancias más conocidas o los nutrientes más conocidos son alrededor de 120. Por tanto, es tan importante la nutrición en nuestras vidas porque
cuando estamos nutridos, normalmente todo el organismo funciona en equilibrio, todo está como engrasado, todo funciona de una forma óptima. Por eso insisto tanto en este punto de la nutrición. Llegamos a la clave número 3, que es, esta clave es equilibrar tu pH. Si no sabes lo que significa pH, eso es el potencial de hidrógeno, o también llamado como más común como acidez, ¿no? El pH es el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Varía de 1 a 14, donde el número 7 es el número medio o el número neutro. Es como si tienes dos extremos, frío y calor, y tienes al medio un punto que puede ser 20 grados, que es una temperatura normal. ¿Vale? Pues aquí el pH normal es 7. ¿Por qué es importante el pH? Bien, primero quiero darte otro dato importante. Comparado con hace 50 años, hoy en día en cualquier país industrializado consumimos 17 veces más productos de origen animal, 70 veces más azúcares, 5 veces más alcohol, de 5 a 6 veces más calorías, 30 veces más grasas trans, etc. Esos datos son aproximados, pero aún así te das cuenta que hay mucho desequilibrio. ¿Y por qué quiero prestarte atención o darte esos datos? Porque todos esos cambios producen acidez. ¿Y por qué es tan importante esta acidez? Que en este caso hablamos de la acidez en tu organismo, ¿no? Otro punto importante, tenemos una actividad física hasta 12 veces menor. Bien, lo que te comentaba, cuando aumenta la acidez en el cuerpo humano o en cualquier tejido del cuerpo humano, en este caso no hablo solo del estómago, que es normal que haya acidez porque hay jugos gástricos, ¿no? Hablo de la acidez, el pH ácido a nivel corporal, ¿no? Cuando cambia el pH de un tejido, las células de este tejido mutan. Entonces, cuando mutan esos tejidos se producen muchos desajustes que vamos a ver a continuación. Entonces, como tenemos una actividad física menor, llega menos oxígeno. Y la propia acidez, por otra parte, también nos roba oxígeno, porque el H es hidrógeno, que es lo contrario al oxígeno. Por tanto, cuanto más acidez hay en un tejido, hay más hidrógeno y menos oxígeno. Bien. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando este exceso de hidrógeno o acidez se acumula en los tejidos. ¿Qué síntomas realmente genera? Claro, como se produce falta de oxígeno, entonces se produce falta de energía, como es lógico. Pero eso no es todo. El exceso de acidez genera inflamación, genera dolor, genera malas digestiones, intolerancias alimenticias, genera alteraciones hormonales. También otra vez ves cómo esos síntomas se relacionan con muchos casos de la fibromialgia. Un punto también importante, el exceso de acidez desactiva más de 300 enzimas que son los responsables de la digestión. Por tanto, si la acidez desactiva esas enzimas, lógicamente no vas a hacer bien la digestión, y cuando tu comida o lo que has comido entra en tu intestino, se va a producir inflamación abdominal, se van a producir gases, se van a producir problemas incluso de putrefacción a nivel intestinal. Así que la acidez desactiva las enzimas. Te roba oxígeno, como hemos dicho anteriormente, y aparece el cansancio y agotamiento físico y nervioso. Produce pérdida de minerales. El exceso de acidez también te roba minerales, porque los minerales son alcalinos y el cuerpo usa los minerales para intentar neutralizar esta acidez. Aquí también en la pérdida de minerales vemos como esos puntos o estas claves se relacionan entre ellos, porque hemos visto en las claves anteriores que la falta de nutrientes también produce síntomas, y aquí vemos como el exceso de acidez
produce deficiencia de nutrientes. Ahora, quiero también aquí que prestes muchísima atención porque el exceso de acidez produce deficiencias de la L-glutamina. L-glutamina es un aminoácido, es un derivado de la proteína muy importante de lo que casi no se habla, pero tiene una importancia tremenda en todos los casos de la fibromialgia. ¿Por qué? Porque principalmente la glutamina que el cuerpo tiene, la reserva de glutamina, mejor dicho, está en el espacio alrededor de las articulaciones y sobre todo en la zona de las fibras musculares. Por tanto, cuando hay un exceso de acidez, el organismo, la acidez se elimina por los riñones, necesita bajar esta acidez porque si no, esta acidez puede quemar las delicadas y finas estructuras de las rejillas de los riñones, ¿no? Entonces el cuerpo, antes de eliminar esta acidez, necesita reducirla y ahí es donde entra en juego la glutamina. Pero como hay mucha acidez, el cuerpo extrae la glutamina de tus músculos y las articulaciones y ahí se produce una deficiencia de glutamina. Y a continuación, te cuento todo eso porque a continuación vas a ver qué síntomas produce la deficiencia de la L-glutamina en este caso. Produce cansancio crónico. La deficiencia de L-glutamina produce dolores musculares y articulares. Produce gases, abdomen hinchado. Produce problemas de estómago, desequilibrios hormonales, pérdida de memoria, piel seca y picores en los pies, sudor ácido, infecciones vaginales o renales. En los hombres también puede producir impotencia. Aquí de nuevo vemos otra vez síntomas relacionados con la fibromialgia, ¿verdad? Vamos a seguir. A continuación quiero decirte otro dato importante. ¿Sabías que en el cuerpo humano hay 10 veces más bacterias que células? Eso nos convierte en seres bacterianos más que celulares. ¿Y por qué te cuento todo eso? Porque cuando hay un exceso de acidez, algunas de esas bacterias y hongos se multiplican más de lo necesario y empiezan a mutar y generar toxinas que afectan el cuerpo humano. Algunos de esos organismos llegan a generar más de 80 sustancias tóxicas conocidas que te autointoxican desde dentro. Y como son organismos que viven en simbiosis con el cuerpo humano, no salen en las pruebas médicas, porque ya son parte del cuerpo humano. Lo único que se produce, se desequilibran más de lo que deben. Así que llegamos al punto número 4, que es eliminar bacterias, parásitos, virus y hongos. En este caso hablamos siempre del exceso de esas bacterias, parásitos, virus y hongos. Bien, seguimos con este punto. El uso de los productos alterados genéticamente, las hormonas, antibióticos, pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes y etcétera, que lleva nuestra alimentación junto con el estrés, el desequilibrio del pH y la contaminación, producen alteraciones en nuestro cuerpo. Aquí vemos otra vez cómo se relaciona todo: las bacterias, el pH, la contaminación, la deficiencia de nutrientes, que se relacionan todos los puntos entre ellos. Pues esas alteraciones hacen que se desarrollen algunas bacterias, hongos y parásitos en una cantidad superior a lo debido. Esa es realmente la causa por qué se produce este desequilibrio, que luego produce los síntomas por las toxinas que generan esos microorganismos. No salen las pruebas médicas porque no son externas al cuerpo, sino que forman parte de nosotros. Y ahora quiero hablarte de una de esas sustancias de la que más he estudiado, es la histamina. La histamina produce los siguientes síntomas. Produce dolores crónicos, fatiga, vértigos y mareos, inflamación abdominal, piel seca, dolores de cabeza, dificultad para dormir, desequilibrios de temperatura corporal, alergias, etc. Y la histamina se produce precisamente por algunos hongos y bacterias.
Así que llegamos al punto número 5 y aunque sea el número 5, no es que es menos importante. Aquí quiero que te des cuenta que los 5 puntos o 5 claves son igualmente de importante. Ninguna tiene más importancia que otra, ninguna clave. O sea, todos tienen la misma importancia, son como las piezas de un puzzle que por separado sirven de poco. Cuando los unimos, unimos esas piezas, vemos la imagen completa, ¿no? En este caso va a ser una imagen de salud cuando ponemos en práctica esos puntos o estas claves. Así que el punto número 5 es limpiar y reparar tu intestino. ¿Por qué el intestino es tan importante? Si te haces esta pregunta, sigue escuchando y vamos a ver por qué el intestino es tan importante. Todos los casos de fibromialgia que estudié, que son más de 1000, tenían un desequilibrio digestivo. Unos tenían colon irritable, otros diarreas, otros estreñimiento, otros gases, otros hernia de hiato o acidez, intestino permeable, etc. Así que, como vemos en el caso de la fibromialgia, el intestino es el órgano más importante. Los últimos estudios de biología y neurociencia confirman que en el intestino hay más neurotransmisores que en el cerebro. Y eso también aquí nos da una pista por qué en todos los casos o casi todos los casos de fibromialgia hay una alteración nerviosa, precisamente porque esta alteración nerviosa está relacionada con el propio intestino. Hay más, vamos a llamarlos sensores nerviosos en el intestino que en el cerebro, por tanto, el intestino es el órgano más sensible o el órgano más directamente relacionado con el sistema nervioso. 70% del sistema inmunológico se aloja en el intestino. Por tanto, aquí vemos otra vez la importancia del intestino. Si el intestino se desequilibra, todo el sistema inmunológico se concentra en el intestino y las otras áreas de tu organismo se quedan como desprotegidas y es muy fácil que se desarrollen lo que hemos dicho, bacterias, virus, hongos o que se acumulen otros tipos de toxinas que luego al cuerpo le cuesta mucho eliminar. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está concentrado en el intestino y como hay un desequilibrio, queda muy pequeña cantidad, aproximadamente 30% de tu sistema inmunológico que tiene que hacer todo el resto del trabajo y claro, no le llega energía a depurarse, desintoxicarse y a defender todo tu organismo. Ahora quiero resumirte esta información porque son datos de mucha importancia, es mucha información y quiero que te quedes de verdad con esta información y la comprendes y la apliques porque de eso depende tu salud. Así que hemos visto que hay 5 claves o 5 cambios que debes de aplicar en tu vida para mejorar los síntomas de la fibromialgia. Así que hemos dicho que son esos 5 claves, ¿no? El punto número 1 era depurar tu organismo, vamos a marcarlo aquí. El punto número 2 es nutrir tus células, que eso ya ha quedado claro porque debemos de depurar y porque debemos de nutrir nuestras células. El punto número 3 es el pH, también la acidez. El punto número 4 son eliminar bacterias, virus, hongos y parásitos. Y el punto número 5 era limpiar y reparar el intestino. Aquí tenemos los 5 puntos, ¿verdad? También hemos visto cómo esos 5 puntos tienen una relación directa entre ellos, como el pH influye en las bacterias, virus, los hongos, la nutrición influye en las defensas influyen en el intestino, etc. Y todo eso se relaciona. También hemos visto que se relacionan de forma directa y indirecta. Bien. Y aquí lo vemos todo de una forma más gráfica, ¿verdad? Eso realmente es el esquema.
Cuando esos puntos están presentes, claro, cuando el cuerpo está intoxicado, desnutrido, con el pH ácido, con infecciones y desequilibrios intestinales, lo que aparecen es lo que llamamos los síntomas. Los síntomas lo vamos a marcar con el color rojo. Cuando una persona va con estos síntomas al médico, es lo que le detecta la fibromialgia. Pero para poder resolver cualquier problema, como es lógico, no hay que taparlo ni esconderlo, hay que ir a la causa de este problema, porque si no, eso genera como una espiral que cada día va a ir a más. Entonces, para romper este círculo vicioso, lo que tenemos que hacer, precisamente de lo que hemos hablado en esos 5 cambios, si nosotros desintoxicamos tu organismo, vemos que esta parte desaparece, pero si desaparece esta, desaparecen ciertos síntomas. Si nosotros nutrimos nuestras células, también los síntomas o los desequilibrios que se producen por desnutrición desaparecen. Si luego equilibramos el pH, si el pH está equilibrado, también va a influir en muchos síntomas, como hemos visto. Luego, si eliminamos o equilibramos las bacterias, los virus y los hongos, también desaparecen otros síntomas. Si reparamos y sanamos el intestino, vemos que realmente no hay una causa que dé los síntomas de lo que llamamos la fibromialgia. Por tanto, todo esto desaparece y por tanto, si desaparecen los síntomas, la fibromialgia también desaparece. De esta forma, creo que quedó bastante bien explicado este punto. Así que hoy te prometí que te enseñaría los 5 pasos para empezar a decirle adiós a la fibromialgia. Y esos 5 pasos son: depurar tu organismo, nutre tus células, equilibra tu pH, elimina bacterias, virus, parásitos y hongos, limpia y repara tu intestino. ¿Qué hacer para mejorar? Aplica esos 5 pasos de la forma correcta y verás cómo los síntomas de la fibromialgia desaparecerán. Claro que se necesita compromiso, sí, se necesita compromiso, disciplina también, y alguien que te guíe por el proceso, pero ya sabes que hay una solución y además esta solución es totalmente sana y natural. A continuación te voy a leer otro testimonio de Ana de Madrid, que ella, cuando aplicó esos 5 claves en su vida, obtuvo lo siguiente: estaba de baja en el trabajo porque no podía ni levantarme de la cama. Eso es algo que me pasaba desde hace más de 7 años. Me dijeron que es fibromialgia. Tenía 27 años. Me sentía hundida porque no podía ni siquiera trabajar un mes entero sin estar de baja unos días, que me pasaba llena de dolores metida en la cama. Hoy en día tengo 2 trabajos y trabajo más de 14 horas al día. 14 horas al día. Me siento sana y con energía. Ya han pasado más de 3 años y sigo estando fenomenal. Ahora tienes 2 opciones. La opción número 1 es no hacer nada o seguir haciendo lo que estás haciendo ahora. Eso significa que vas a obtener los resultados que has obtenido ahora. Lo más normal es que tus síntomas de la fibromialgia cada día vayan a más y tu calidad de vida no va a mejorar. Como es normal, si tú vas por un camino que ya llevas tiempo por este camino y te has dado cuenta que tus síntomas no mejoran, lo más lógico es, si sigues por el mismo camino, que cada día vayan a más. Ahora, vamos a ver cuál es la segunda opción. La segunda opción es comenzar por un camino nuevo, por un camino que te va a llevar a otro destino, por un camino que te va a llevar a una vida sin síntomas de la fibromialgia.
Este otro camino o esta segunda opción es comenzar con el método Fibromialgia Solución. Este método está basado en esas 5 claves, esos 5 pilares que se tienen que manejar de una forma muy determinada y muy estricta. No es solo aplicar esos 5 principios de lo que hemos hablado antes, que son lo que causan realmente los síntomas de la fibromialgia, sino también es aplicar esos 5 principios de una forma muy equilibrada, muy determinada y con una secuencia exacta en unos pasos muy específicos y concretos. ¿Para quién es esta oportunidad? Debes de ser una persona comprometida y disciplinada, que está dispuesto o dispuesta a cambiar tus hábitos. Es muy importante porque si no cambias tus hábitos, nada en tu vida va a cambiar. Para cambiar y conseguir lo que hemos dicho ya varias veces en esta conferencia, para conseguir resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Si eres alguien que de verdad quiere mejorar y liberarse de los síntomas de la fibromialgia y estás dispuesto o dispuesta a seguir todo lo que te voy a recomendar tal cual, esto es para ti. Ahora, como hemos dicho, para quién es, también vamos a decir para quién no es este método, para quién no le va a servir este método. Si después de ver toda esta conferencia sigues pensando que todo se soluciona con una pastilla, esto no será para ti. Si no puedes tomar tus propias decisiones sobre tu salud y esperas la aprobación de otros, tampoco será para ti. Ahora, si después de ver todo esto, tú has decidido, te has dado cuenta que este método realmente te interesa empezarlo, te interesa mejorar tu calidad de vida, te interesa mejorar tus síntomas de la fibromialgia, pues si es así, simplemente tienes que visitar la página web fibromialgiasolución.net. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Pues cuando vas a esta página vas a encontrar un calendario donde tienes que reservar el día y la hora para poder hablar conmigo. Y si te preguntas ¿por qué necesitas hablar conmigo? Pues es muy simple. Antes de que una persona entre o use este método, quiero tener una entrevista personalizada con la persona. No todas las personas con lo que hablo van a entrar o pueden usar este método. ¿Por qué? Porque las personas que van a, o las personas que siguen o lo que van a entrar en este grupo de personas para mejorar la fibromialgia tienen que tener unas características determinadas. Entonces, para saber si yo realmente le puedo ayudar, primero tengo que hablar con las personas. Otra cosa importante, los espacios disponibles son limitados. Reserva tu plaza ahora. Eso también es algo muy importante. Cuando tú visites la página fibromialgiasolución.net, repito, .net, no .com, .net, vas a encontrar, ese es el calendario de lo que te estaba hablando. En este calendario, como puedes ver, tienes varios mensajes. Reserva ahora el día y la hora disponibles para hablar con nosotros y para que te informemos de todos los detalles, en qué consiste este programa o este método, qué formas de hacerlo. También quiero otra vez repetirte que es un método que se puede usar online, en el sentido que no necesitas desplazarte y ir a algún sitio o en algún centro determinado. Todo eso lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Bien, seguimos. El siguiente punto, la llamada, que quiero repetirlo, la llamada que vas a recibir es totalmente gratuita para ti y no supone ningún compromiso ni para ti ni para nosotros. Simplemente es una llamada informativa para ver si tú
cumples unos requisitos para poder usar este método para mejorar la calidad de tu vida. Y también informarte de los dos modos cómo poder realizar o usar este método para mejorar. Otro punto importante, antes de reservar el día y la hora, tienes que fijarte en este mensaje, la hora, la zona horaria, y elegirla según tu residencia, según tu país, tu ciudad donde vives. Aquí ves la zona horaria. Si tú vives en Europa, por supuesto, aquí marcas Europa. Si vives en Estados Unidos, tienes que marcar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, claro, por el cambio horario, pues cambian las horas disponibles. En este caso, vamos a dejarlo en Europa. Luego también puedes marcar el país de Europa donde estás. Y aquí abajo ves los horarios disponibles y los días disponibles. Por ejemplo, si yo quiero reservar la hora, por ejemplo, las 10:30 de la mañana un domingo, y vamos a suponer que estoy en Europa y vivo en Madrid, pues voy a hacer clic sobre la hora que quiero reservar y aquí se me va a abrir un formulario, un breve formulario que es obligatorio rellenar. Es que poner tu nombre, tu email, la forma de que quieres que contactemos contigo y también tienes que responder a unas cuantas preguntas. Eso ha sido todo por hoy en esta conferencia. Te agradezco la asistencia, espero haber aportado algo de valor, algo de conocimiento, algo de luz en tu vida y ha sido un enorme placer teneros todos en esta conferencia. Un fuerte abrazo, os deseo lo mejor y espero con algunos de vosotros vernos pronto dentro de lo que es el método Fibromialgia Solución. De nuevo, un fuerte abrazo y que tengas un día excelente.